En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos, que puedes escuchar en cualquier lugar. Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Soy Eugenio Paya Ruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. En los próximos minutos descubrirás las ideas principales del arte de emprender, ideas para diseñar tu negocio y tu vida, un libro escrito por Marcos Vázquez. Vamos con las ideas principales. Lo primero que nos dice el libro es que la educación moderna se forjó con la revolución industrial. Los dueños de las fábricas tuvieron una idea. Vamos a inventar un sistema para enseñar a nuestros trabajadores a realizar bien sus labores desde que son pequeños. Lo que pretendían obviamente no era el bienestar, ¿no?, de esos trabajadores, sino hacer las fábricas más productivas. Y la educación se modeló precisamente como una fábrica, en la que los controles de calidad eran, por supuesto, los exámenes. El objetivo de todo esto, obtener personas intercambiables para alimentar, para operar esas fábricas, personas que fueran piezas reemplazables dentro de una gran maquinaria productiva. Desde entonces, el modelo educativo ha cambiado poco. El objetivo final hoy día es prácticamente el mismo: crear nuevas generaciones de empleados obedientes y consumidores inconscientes. Los jóvenes han sido educados para un mundo que ya no existe. Incluso en el caso de que consigas un trabajo donde alguien te dice exactamente qué es lo que tienes que hacer y cómo, pronto encontrarán a alguien dispuesto a hacerlo por menos dinero. Todos los trabajos que puedan ser automatizados, virtualizados o estandarizados emigrarán hacia países más baratos. Los más proactivos piensan que la respuesta a todo este fenómeno es seguir estudiando más y más y más y más. Pero eso generalmente lo único que produce es inflación educativa. Es decir, para lo que antes pedían un licenciado, ahora exigen un máster. La realidad es que no necesitamos más jóvenes con doctorados y mentalidad de empleado. Se necesita hoy en día gente con iniciativa, con creatividad, con liderazgo, con pensamiento crítico, gente dispuesta a asumir riesgos y a enfrentarse con la incertidumbre. Y el sistema educativo actual no es la respuesta, porque en cierta manera nos está convirtiendo en autómatas humanos. Nos enseña a seguir unas reglas, nos enseña a gestionar burocracia, nos enseña a seguir procesos, pero esto es precisamente el punto fuerte de las máquinas, de los ordenadores, de los robots. Lo ideal sería, por tanto, delegar en esas máquinas, en esos ordenadores, en esos robots, esas habilidades ordinarias y centrarnos verdaderamente en lo extraordinario. Y es que estamos entrando en una nueva era. Los nuevos ricos ya no son los que más títulos acumulan, ya no son los que más saben, sino que es gente capaz de crear algo de la nada a partir de su propio conocimiento. Un título te va a convertir en uno más. Puedes quejarte o puedes invertir en lo que es el factor limitante de esta nueva era, las habilidades emprendedoras. En esta era habrá unos pocos que crearán grandes oportunidades a través de su propio negocio personal, creando su nicho y trabajando en su propósito. Y esto significa que tendrán más libertad de la que ha podido experimentar ninguna de las generaciones anteriores. Así que lo primero es encontrar un propósito y después convertirte en un experto en ese propósito. Y aquí la clave que nos da el libro es que aprovechemos nuestras fortalezas y que pasemos de nuestras debilidades. Lo que sucede en el sistema educativo es que nos hacen dedicar mucho más tiempo a corregir nuestras carencias que a potenciar nuestros talentos. Y el resultado de esto es una sociedad de perfiles generalistas en la que todos más o menos tenemos capacidades similares. Mucha gente no diferenciada entre ellos, sin grandes debilidades quizás, pero también sin grandes fortalezas. Así que la verdadera oportunidad de mejora reside en las fortalezas, no en las debilidades. Y pone un ejemplo muy gráfico. Si juzgas a un pez por su habilidad de trepar a un árbol, se pasará toda la vida pensando que es tonto.
Así que lo realmente importante son tus fortalezas, que resultan de poner en práctica tus talentos. Y la fórmula que nos da es fortaleza es igual a talento por práctica. Cuantas más sinergias existan entre tu negocio personal y tus talentos, más fácil será que llegues al éxito. Porque la incoherencia entre lo que somos y lo que hacemos no deja de ser una de las principales causas de insatisfacción en nuestras vidas. Así que alinear nuestro trabajo con nuestras pasiones es la solución. Lo que pasa es que nos han hecho pensar que es imposible o que es utópico o que no se puede hacer en el 99% de los casos. Y eso no es verdad. Así que lo primero es buscar un propósito. Las características de un buen propósito son las siguientes. Un buen propósito tiene que estar centrado en los demás. Tiene que tener un impacto concreto más allá de tu propia vida. Tiene que resolver un problema real, un problema que te obligue a poner tus talentos al servicio de los demás. Tiene, por supuesto, que ser monetizable, porque si nadie está dispuesto a pagar por tus talentos, por tu propósito, entonces no hay negocio posible. Tiene que ser propio, no se puede copiar a los demás. Tiene que ser inspirador y te tiene que obligar a mejorar. Entonces, la siguiente pregunta es ¿cómo sé o cómo creo mi propósito? Y el libro nos da una serie de pasos. El primer paso es mirar hacia adentro de uno mismo, hacerse una serie de preguntas. ¿Qué cosas disfrutabas más de pequeño? ¿Qué cosas podías hacer de manera incansable? ¿Qué es lo que te enfada? También eso es importante. ¿En qué eres bueno? ¿De qué te sientes orgulloso en tu vida? ¿Qué tipo de libros, qué tipo de blogs, qué tipo de revistas lees por placer? Imagínate que te tocan 100 millones de euros en el Euromillones, en la lotería. ¿Qué harías después de celebrarlo, de hacer un viaje, de pagar todas tus deudas? ¿Cómo cambiaría tu vida? Lo importante de estas preguntas es que las respuestas nos van a llevar a identificar ideas comunes, patrones que se repiten y que nos van a ayudar a entender cuál es nuestro propósito. El segundo paso es mirar hacia afuera. Es decir, para cada uno de los intereses, de los patrones que hemos identificado con las preguntas anteriores, pensar cómo podrían esas cosas que a mí me gusta hacer y que disfruto ayudar a los demás. ¿Qué problemas podría resolver? O dicho de otro modo, ¿quién estaría dispuesto a pagar por ello? Se trata de buscar la intersección de tus intereses y talentos con aquello que le interesa al mundo. El tercer paso consiste en actuar y en ajustar. Empieza por cosas como trabajar a tiempo parcial en algo relacionado con tu propósito, buscar un mentor, lanzar un pequeño blog, iniciar un podcast, por ejemplo, intentar conseguir un primer cliente, etcétera, etcétera. El objetivo de estas pequeñas apuestas es doble. Por un lado, te va a ayudar a validar que realmente eso que crees que te gusta de verdad. Y segundo, validas el interés que la gente tiene hacia ese propósito. Y en esta fase debes hacer muchísimas apuestas. Debes, como dicen, fracasar rápido y con frecuencia. Dedica los meses suficientes a iterar y a refinar tus ideas. Aprovecha el poder de las pequeñas apuestas y ajusta cuando sea necesario. Y el cuarto paso para encontrar el propósito es profundizar. Tu objetivo es convertirte en un maestro, un gran artesano en el ámbito que hayas elegido. Convertirte en el mejor en un campo importante para tu audiencia es la mejor forma de asegurar tu futuro. No debes buscar solo competencias, es decir, ser competente en aquello que has elegido, sino que debes de ser un auténtico maestro. Debes buscar lo que es escaso y lo que es valioso, un conocimiento profundo y detallado sobre la materia de tu interés. Antes, llegar a ser un maestro requería unos 8 o 10 años de aprendizaje y de práctica, que más o menos vienen a equivaler a esas 10.000 horas de las que hablábamos en el episodio anterior. Además, si intentamos algo demasiado fácil, nos aburriremos. Si intentamos algo demasiado difícil, nos desmotivaremos. Para progresar, debemos practicar algo que esté ligeramente fuera de nuestra capacidad actual. Siempre debemos estar un poco incómodos para seguir progresando. Sí, ya sé que es cómodo practicar lo que haces bien, pero la comodidad nunca lleva a la excelencia ni a la maestría. Tampoco necesitas ser de primeras un maestro para empezar a ganarte la vida con tu propósito. Si le dedicas 500 horas a cualquier cosa, ya serás un experto para el 90% de la gente
y ya puedes empezar a construir una comunidad a la que ayudar mientras continúas tu aprendizaje y vas camino de esas 10.000 horas. Vale, y ahora tendríamos ya el propósito. Un propósito es un gran activo, pero los propósitos no se encuentran casualmente, se crean activamente, así que tienes que dedicar tiempo a definir el tuyo. El libro también nos dice que con la llegada de Internet y con la digitalización de los productos han desaparecido esas limitaciones que obviamente tiene el mundo físico. Hoy en día todo el mundo puede crear. La tecnología ha devuelto el poder a las masas. Hoy en día nuestro ordenador es una fábrica además en la que el coste de producción se ha desplomado. Es la verdadera democratización de los medios de producción. Además, también todo el mundo puede distribuir, porque cuando pasamos de átomos a bits, es decir, de físico a digital, el coste de almacenamiento, el coste de distribución y todos los costes asociados con las empresas tradicionales se desploman. Los productos digitales nos permiten además desconectar nuestro tiempo de nuestros ingresos, es decir, no necesitamos estar presentes para que nos generen ingresos pasivos. Esto lo logras, pues obviamente, paquetizando tu conocimiento en activos digitales como libros, como cursos, como programas, como aplicaciones, etc. En la nueva era del emprendimiento, el mercado de masas antiguo se ha fragmentado en millones de pequeños nichos. Y esto hace pues que todo el mundo tenga posibilidad de llegar a uno de esos nichos e interesar a una audiencia a la que le parezca relevante lo que le tengas que contar, lo que le tengas que vender, lo que le tengas que enseñar. En definitiva, que esté buscando que le aportes valor. Además, el riesgo en esta nueva era es mucho menor porque no hace falta una inversión brutal, no hace falta construir una fábrica, no hace falta contratar a miles de empleados para empezar a vender un producto. Y por supuesto el potencial de crecimiento es mucho mayor porque estamos hablando de la era de Internet donde siempre hay alguien conectado y no necesitas estar físicamente en países donde el consumidor puede estar descargándose y usando tus productos. Así que la clave del libro: encuentra un nicho donde puedas aportar valor, un nicho por supuesto que te interese, y crea una tribu alrededor de tu pasión. Además, tu negocio te va a permitir crear tus propias reglas. Un negocio no deja de ser una oportunidad para crear tu pequeño universo. Obviamente, más allá de cumplir con la legalidad, tienes total libertad para experimentar. El problema es que ¿qué hace toda la gente o la mayoría de la gente con esa libertad? Copia a los demás. Por eso se repiten los mismos mensajes, las mismas campañas, etc. Debes diferenciarte, sobre todo en cosas que importan a tu audiencia. Pierde el miedo a ser diferente. Ser diferentes es algo que nos aterra porque nos educan para encajar. Una buena forma de lograr esa diferenciación es crear tu océano azul. Esta es una idea de un libro americano, y lo que dice es que hay que dejar de competir en mercados saturados, que son los mercados rojos, lo que llaman el océano rojo, que se supone que está teñido de sangre por las peleas entre tiburones. Y huyendo de ese océano rojo, creas un espacio donde exista demanda latente sin competencia. No se trata de crear un nuevo mercado, sino de proponer un nuevo nicho en un mercado ya existente. También es importante que resumas tu valor en una promesa concreta. Para lograr que tu audiencia identifique fácilmente lo que te hace diferente, debes hacerles una promesa clara y concisa. Tener una propuesta única de valor hará más fuerte tu conexión con parte de la audiencia, pero también asume que te va a desconectar de otros. Y no debemos de sufrir, porque debe ser así. Quienes intentan atraer a todos terminarán no atrayendo a nadie. Piensa que en esta fase estás buscando tu nicho, así que trabaja duro para ayudar a los creyentes y no para convertir a los escépticos. Lo siguiente que nos dice el libro es que debemos tratar de crear una comunidad de fans para que te ayude a vivir de tu propósito. El primer paso que debes de dar es definir quién es tu fan ideal. Debes tener claro a quién quieres ayudar y después debes construir lo que llama la pirámide de afinidad con ellos. En este primer nivel de la pirámide tendremos la audiencia casual,